cuando de repente Troshka se regresa corriendo, pero de un modo asustado, y de repente se lanzó a algo que ellos no podían ver, y era como si Troshka estuviera peleando con algo invisible. El médico veterinario les dijo que no sabía qué era lo que había pasado, pero que Troshka sí había tenido una pelea muy fuerte, pero que las heridas que tenía Troshka no correspondían a ningún animal. Después de que ella entraba al edificio, empezaba a escuchar a alguien caminando con tacones. Y así, y cuando ella volteaba, ya no había nadie. Pero en esta ocasión sí ve o alcanza a ver a una mujer arrastrándose con heridas o golpes muy marcados en su cuerpo, cómo va como subiendo lentamente las escaleras, hasta que en una ocasión se topó con una señora. Le cuenta a María Luisa, ahí vivía una chica y que lamentablemente a esta chica le quitaron la vida en la entrada del edificio. Pero normalmente cuando este tipo de tesoros suelen ser grandes, suelen dejar guardianes. Tanto como mi papá como su amigo llegaban a hacer tratos con esos guardianes. Cuentan la historia que una de dos: o domaban al guardián, así tal cual como se los estoy diciendo, esas eran las palabras que ellos utilizaban. O domaban al guardián o hacían un trueque. Bienvenidos a Relatos Cósmicos Mutantes, el podcast donde cada semana yo, Lau Alcalá, le cuenta a Dr. Melquiades todas las anécdotas paranormales, sobrenaturales, cósmicas, mutantes que ustedes nos envían. Muchas gracias por enviar su historia. Hola, Dr. Melquiades, ¿cómo ha estado? Fascinadísimo de esta nueva etapa, productora. Qué bueno que tenemos 2 episodios por semana. El día de hoy le voy a platicar 3 anécdotas bien cósmicas mutantes que nos llegaron. Una de ellas es de José Luis, doctor Melquiades. Ok, ya nos hacía falta José Luis. Sí, por supuesto. Ya nos hacía. Una de ellas es de José Luis y la verdad es que sí está un poquito fuerte y entiendo perfectamente el por qué pidieron que sea de José Luis. Y la última, la primera la vamos a empezar con una super historia de perritos, porque ya sabe que me encantan los perritos. Claro. La segunda, como mencioné, es de José Luis, la verdad es que sí está un poquito fuerte. Y la tercera es la continuación de una historia que quedó pendiente del episodio anterior, del cierre de temporada, que estuvieron escribiendo que por favor terminara de contar esta parte, ¿vale? Entonces, una vez dicho eso, pues ya saben, dice doctor Melquiades que se agarren la mollera, que se preparen su café y tengan a la mano un pancito por si acaso les da un susto. ¿Qué pasaría, productora, si también el rosario y la Biblia es necesario o no? O sea, es que también necesito saber qué tan fuerte va a ser, porque hoy no vengo muy capaz que se me sube el azúcar. ¿Cómo le hago, productora? Híjole, no, si se le sube el azúcar, por favor, inmediatamente vayan al médico. Una subida de azúcar es muy grave. Por favor, vayan al médico. Pero antes tú que nos estás viendo, sí, ya sabes que, como te encanta lo paranormal, tu nivel de sensualidad ha subido. Así es. Entonces, no olvides darle like, compartir el video. Eso nos va a ayudar bastante para saber si esta nueva dinámica es de su agrado y continuar trayéndoles más contenido. A final de cuentas, nosotros creamos el contenido, pero ustedes son quienes lo validan. Y lo consumen. Claro, gracias a ustedes es que lo seguimos trayendo. Si no, nada más seríamos 2 pelados hablándole a la cámara. Sí. Pero gracias a ustedes se consolida, así que ayúdenos a saber qué es de su agrado para traerles. Imagínense que lleguemos 3 episodios por semana. No, wow. Ya. ¡Chuy! 3. Ahí está, Chuy. 3. Pobre Chuy. Pero bueno. La escucho, productora. Vamos a empezar. Mire, ya estoy listo. A ver, recuerden, agarrarse la mollera, tener su café preparado y si se puede también, como siempre lo hemos dicho, si su salud se los permite y a ustedes se les antoja, un pancito bien sabroso para acompañar este maravilloso episodio. Muchas gracias. La primera historia se titula Troshka y esto le ocurrió a un amigo, hola amigo mío, que el día de hoy le llamaremos Carlangas. Sí, se llama Carlos. Pasó hace muchos años. Carlos me cuenta que, no me cuenta, bueno, sí me contó, pero
Hace muchos años, cuando él era soltero, ahora él ya está casado y tiene un bebecito y todas esas cosas que hace la gente adulta, pues él ya las hace. Pero en ese tiempo él era soltero y vivía en la casa de sus papás junto con su hermano. Y ellos vivían en una colonia en la Ciudad de México, se podría decir que en el Estado de México, que se llama, creo que es Alamedas. Bueno, está en el Estado de México y es Alamedas. Quien haya ido por esta zona que es ahí por donde está Satélite, pasando Satélite, las torres de Satélite y demás, sabrá o conocerá que en esta colonia hay lugares en donde hay como mucha vegetación, como parques y tipo como, o al menos en esos años había como, ¿cómo se les podría decir? Tipo como barrancos o algo así por el estilo, donde suele haber como mucha vegetación. Y pues bueno, en esa época Carlos y su hermano tenían una perrita, una pastora alemán para ser más precisos, llamada Troshka, y por eso es por lo que así se llama la historia. Normalmente ellos eran quienes se encargaban de atender de todo a Troshka por el tipo de perrito que pues es un perro de raza grande, que son pesados, que requieren de actividad física y demás, pero a veces cuando ellos regresaban de trabajar ya no les daba tiempo de al uno o al otro sacarla a pasear, y quien normalmente la sacaba a pasear era su mamá. Pero en esta ocasión su mamá estaba enfermita y entonces no pudo sacar a pasear a Troshka, y quienes la sacan a pasear es Carlos y su hermano. Pero él cuenta que ya era tarde, o sea, cuando decimos tarde es que ya pasaba de medianoche, pero no quisieron dejar a Troshka sin su paseo diario, o de lo contrario se ponía pues enfadada, vaya, a final de cuentas pues a ella le gustaba. Troshka estaba hasta cierto punto educada, también en ese tiempo no era como tan habitual que se le llevara a un curso de adiestramiento a los perritos. Hoy en día sí es muchísimo más habitual, lo cual me parece perfecto, pero en ese tiempo no. Pero vaya, la Troshka estaba educada. Y por ser o por ellos vivir en este tipo de colonia donde les comento que hay vegetación y demás, solían a veces dejarla suelta. Entonces dice que bueno, salieron a pasear, iban caminando como si nada, y llegado a cierta distancia, o más bien a cierto lugar, deciden soltar a Troshka. Troshka se va corriendo y dice él que iban normal todo, cuando de repente Troshka se regresa corriendo, pero de un modo asustado. Pero dice que en cuanto llega con ellos, Troshka se para y les empieza a ladrar de un modo muy extraño, como si Troshka les quisiera avisar que algo raro o algo feo estaba pasando o estaba a punto de pasar. Su hermano de Carlos, que era quien era más apegado a Troshka, alcanza a leer muy bien el lenguaje de la perrita, y entonces le dice a su hermano: vámonos, nos tenemos que ir de aquí. Y se echan a correr. Pero Troshka dice que ellos corrían, y obviamente Troshka corría muchísimo más rápido que ellos, y ellos corrían, y dice que cada cierto tiempo Troshka se detenía y ladraba hacia el sentido contrario. No sé si me esté dando a entender. O sea, si ellos iban corriendo hacia acá, Troshka corría con ellos, pero de repente se paraba y volteaba exactamente y ladraba con mucha furia. Y ellos nuevamente le gritaban a Troshka para que los alcanzara, y otra vez. Dice que hizo esto varias veces Troshka, hasta que ya llegó un momento cuando estaban casi a punto de llegar a su casa, y dicen que Troshka se detuvo y entonces ya se puso a ladrar, pero con muchísimo más furia. Pero que Troshka volteaba y les decía a ellos así como de: métanse a la casa, o sea, como dándoles a entender que se metieran. Obviamente ni Carlos ni su hermano querían dejar a Troshka fuera. Carlos comenta que él, hasta antes de esto, nunca le había pasado nada. Nunca había tenido ninguna experiencia sobrenatural, paranormal, cósmica, mutante. Jamás le había ocurrido nada. Pero dice que en esa ocasión él sentía que algo muy malo estaba pasando, y sobre todo el por cómo estaba reaccionando Troshka, porque pues ya tenían como unos 4 o 5 años con la cachorra, entonces era algo que ella nunca jamás antes había hecho, o sea, nunca lo había hecho. Dice que él obviamente no quería dejar a Troshka, su hermano tampoco quería dejarla en la calle, pero pues la perra dice que insistía. Entonces ellos iban muy asustados, como pueden abren la puerta, y justo cuando ellos iban a meter dicen que Troshka estaba ladrando y de repente ¡fum!,
se lanzó a algo que ellos no podían ver y era como si Troshka estuviera peleando con algo invisible. Ok, o sea, ¿sí se le alcanzó a montar y era como estaba flotando? Sí. Sí. O sea, sí. Sí, porque dicen que Troshka se lanzó y era como si estuviera peleando con algo invisible. O sea, se lanza, empieza como a pelear y después dicen que él ya nada más lo único que alcanza a ver es cuando Troshka sale como volando y ellos se meten a la casa y siguen escuchando la pelea. Desde dentro de su casa escuchaban la pelea de cómo Troshka estaba peleando con algo que ellos nunca pudieron ver. Incluso dicen que escuchaban, o sea, pues feo, no nada más porque dice que no nada más escuchaban los gruñidos o demás de Troshka peleando, sino que también escuchaban que de repente Troshka lloraba pues por la pelea que estaba teniendo y también escuchaban a algo más que también como que gruñía, pero dice que no gruñía o el gruñido no era como el de un animal, sino era un gruñido completamente diferente, pero también como si estuviera peleando. Okay. Entonces, bueno, estaban muy asustados, fueron por su mamá, por su papá, porque eran quienes vivían ahí con ellos en la casa, pues incluso hasta se despertó la chica que les ayudaba con el aseo, que también vivía ahí con ellos y demás. Y pues obviamente querían salir a ver qué era lo que estaba pasando. Su mamá les dijo que no salieran porque finalmente Troshka lo que estaba haciendo era para que ellos dos se metieran a la casa. Sí, lo estaba salvando. Y a ellos no les pasara nada. Claro. Al menos así lo tradujo su mamá. Exactamente. Okay. Entonces, bueno, toda la noche no pudieron dormir porque estaban como muy preocupados. Dice que él se asomaba para ver si alcanzaba a ver algo, pero pues no veían nada. Él cuenta que la pelea que ellos escucharon ha de haber durado aproximadamente como unos 5 minutos, porque dice que al principio la pelea fue cerquita de ellos, como a 2 casas de su casa de ellos es donde empieza la pelea. Y después cuando ellos se meten la escuchan casi pegados al zaguán y después poco a poco la pelea se va alejando hasta que la dejan de escuchar. Entonces yo me imagino que él también se imagina lo mismo, que Troshka iba alejando a esta entidad poco a poco de la casa, poco a poco la iba alejando de la casa. ¿Pasó? Y pues no pasaron buena noche, obviamente. Nadie de los de su casa pudieron dormir porque estaban muy atentos viendo qué era lo que iba a pasar o que en qué momento iba a regresar Troshka. Se sentían como ellos muy alterados, querían salir a buscarla, no sabían qué hacer, estaban muy asustados, tanto él como su hermano estaban sumamente asustados, su mamá estaba asustada y estaba enferma, estaba preocupada también, su papá dice que estaba así como de... ¿Qué carajos? Pues sí, ¿qué es eso? Exactamente, ¿qué es lo que está pasando? Porque dice que cuando todavía se alcanzan a parar sus papás, todavía a lo lejos alcanzaban a escuchar la pelea. O sea, la pelea ya no estaba cerca, pero todavía alcanzaron a escuchar la pelea. ¿Pasó? Afortunadamente, el día siguiente, muy temprano, como a las 6 de la mañana más o menos, Troshka llegó a la casa. Okay. Llega a la casa, inmediatamente la reciben y Troshka venía en un muy mal estado. Venía para empezar lastimada de una pata. O sea, venía cojeando de una de sus patitas. Venía como un perrito cuando tuvo una pelea muy, muy fuerte, venía con sangre, venía muy mal. Troshka venía en un muy mal estado. La agarraron y esperaron a que diera una hora razonable para que un veterinario estuviera abierto e inmediatamente la llevaron. Y en el veterinario, pues obviamente la detuvieron. Era su veterinario que la había tratado desde que era cachorrita. Pasó, la revisaron y todo, y para no hacer esto más largo, porque creo que ya se hizo más largo de lo que pretendíamos, el médico veterinario les dijo que no sabía qué era lo que había pasado, pero que Troshka sí había tenido una pelea muy fuerte, pero que las heridas que tenía Troshka no correspondían a ningún animal. No correspondían a un gato, no correspondían a otro perro, las mordidas que traía Troshka,
y los rasguños no correspondían a los de un animalito, ni a los de un gato, ni a los de un perro. Les dijo que tampoco a los de un tejón o a los de un ¿cómo un se oso llama? grizzly. No, bueno, por ahí no había osos, pero tampoco corresponde, o sea, vaya, que no correspondían ni los rasguños ni las mordidas. A ningún animal conocido. A ningún animal que por ahí que por ahí pudiera haber, por ahí. O que él hubiera llegado a tratar. Okay. Sí, Troshka estuvo 2 días, 3 días más o menos en el doctor y afortunadamente después se recuperó y se fue a su casita a seguir llevando una vida de perrita consentida. Híjole. Sí, ¿cómo ve, doctor? No, pues inquietante por el hecho de que dices... O sea, en el episodio pasado vimos a los hombres sin cara. Ajá. Y en este vemos algo que ni cuerpo tiene, ¿no? Sí. O sea, es abominable. Digo, ya para pasar a la siguiente anécdota, fíjese que hay una leyenda árabe que se cuenta incluso en los mitos que utilizó H.P. Lovecraft para enriquecer su historia del Necronomicon. Relata que Abdul al-Azred, el escritor del Necronomicon, un personaje ficticio que Lovecraft creó, después de haber escrito el Necronomicon, fue comido por un demonio invisible. A media luz del día, en un bazar, ahí en estas zonas áridas. Ahí se supone que hubo testigos reitero, es ficción, es un relato, sí. Pero ese relato se nutre de, digamos, mitos de la tradición árabe. Que ellos sí tienen estos demonios invisibles. Así es. Okay. Entonces, pues pareciera como que han evolucionado o siguen plagando la tierra, y a Troshka le tocó tal vez aventarse un tiro, porque dice que estuvo brutal, ¿no? Arañada, mordida. Sí. Si fuera un fantasma, le dice, ¡ay, no! Y ya se va. O a menos que fuera un fantasma pandillero, que sacó las dagas y las cadenas de fantasma y le dio al perro. Pero pues... Digo, las heridas de batalla con las que regresó Troshka no parecían de ese tipo, o al menos el doctor no las identificó así. Sí, lo que sí quiero mencionar es de que después de esto, al hermano de mi amigo estuvo malo. Se enfermó así, le dio una súper gripa marca de esas buenas. Se puso muy, 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 muy malo. Y también otra de las cosas es de que a mí me han llegado a contar, es que tengo entendido que ahí esa colonia de Alamedas va por secciones, creo que hay Alameda primera sección, segunda sección, tercera sección, no sé cuántas secciones sean, pero me han contado por otras personas que sí suelen pasar cositas raras por ahí, en las inmediaciones de esta colonia. Sí, ay, qué feo, pero bueno, esa es la historia. Saludos a mi amigo. ¿Vamos a lo que sigue? Pues usted es la conductora en este momento, productora. Vamos a lo que sigue. Esta historia va a ser de José Luis. ¿A cómo habíamos dicho que se les iba a decir a las mujeres cuando...? José Luisa. No, María Luisa. María Luisa. María Luisa. Esta historia es de María Luisa y la tituló Tacones en el pasillo. Ok. Bueno, María Luisa me cuenta que... se muda a un nuevo departamento en la Ciudad de México, en una de estas colonias que es tan conocida en Ciudad de México. No recuerdo bien si era la Roma o la Condesa. De repente como que se pierde. Gentrificación, digamos. Pero esto ya tiene varios años que pasó, me cuenta María Luisa, que tendrá como unos 15, tal vez casi hasta 20 años, porque era cuando traía su carrera de modelo, cantante, actriz de puntitas. Entonces, bueno, se muda a un nuevo departamento y todo normal de primera instancia, todo muy normal y muy tranquilo en su departamento, hasta que una noche tiene ella un llamado para hacer un comercial, creo, algo así por el estilo, y entonces le toca llegar en la madrugada. Para esto su departamento me dice que lo tenía en el segundo o en el tercer piso del edificio. No era un edificio muy alto,
pero dice que ya era un edificio viejo y por lo tanto el piso corresponde pues a estos edificios viejos de este tipo de colonias, que son como pisos que serán como tipo como baldosas, ¿no? Como mosaicos. Sí, que son de colores, ¿no? Exactamente, bonito pues, pero viejo a final de cuentas, que hoy en día pues ya nadie pone ese tipo de pisos en estos edificios nuevos. Bueno, dice que ella llega, abre, cierra la puerta y se va caminando. Cuando dice que va como a la mitad del pasillo antes de llegar a las escaleras, dice que empieza a escuchar cómo alguien caminaba atrás de ella. Se le hace un poco raro porque nunca escuchó que se abriera la puerta, ni que se cerrara la puerta de la puerta principal. Pero bueno, voltea y dice que no ve a nadie. Sube las escaleras, sube hasta el segundo o el tercer piso, pero dice que también escuchaba como alguien iba con tacones, justamente con tacones, subiendo también las escaleras. Pero dice que aunque ella se asomaba, no veía a nadie. Nomás el sonido. Nada más escuchaba como el sonido, pero dice que cuando ella se asomaba, lo dejaba de escuchar. Y cuando volvía a caminar, otra vez volvía a escuchar el sonido de los tacones. ¿Pasó? No pasó nada. Esa fue la primera vez que escuchó algo raro en este edificio. Constantemente siguió escuchando durante varias noches en específico cuando ella llegaba, como después de que ella entraba al edificio empezaba a escuchar a alguien caminando con tacones. Y así, y cuando ella volteaba ya no había nadie. Y otra vez volvía a voltear y no había nadie. Dice que esto ocurrió muchas veces, pero que si bien no le resultaba incómodo, más bien cómodo, tampoco era que le diera miedo. Sí, no. Simplemente se le hacía como muy extraño, pero que no le causaba así como miedo, pero sí era así como de, qué raro está esto, mejor me apuro y me meto a mi departamento. Una vez que ella se metía al departamento ya no pasaba absolutamente nada. Pues el pedo era afuera. Exactamente, en los pasillos y en las escaleras. Pasó hasta que una noche dice que ella se despierta porque escucha a alguien que está llorando, pero que está llorando muy feo, muy feo, e incluso pidiendo ayuda justamente en el cubo de las escaleras del edificio. Entonces, que ella se despierta y se despierta muy alterada porque escuchaba a una mujer en específico llorando y pidiendo ayuda. Se asoma primero por la mirilla de la puerta, no ve a nadie. Abre la puerta, se asoma al pasillo, no ve a nadie, pero sigue escuchando que alguien está pidiendo ayuda. Entonces dice que corre, agarra el teléfono inalámbrico, que en ese tiempo todavía se usaban mucho los teléfonos fijos inalámbricos, y por si tiene que llamar a alguien, a quien sea, corre hasta las escaleras y no ve a nadie. Ok. Pero cuando ella llega justamente al cubo de las escaleras, deja de escuchar este llanto. Ya no escucha el llanto, ya no escucha que estén pidiendo ayuda, ya no escucha nada. Pasó. Le da mucho miedo, pero se vuelve a meter al departamento y todo. Como puede, se queda dormida. Pasan unos días y nuevamente vuelve a despertarse porque en la noche escucha nuevamente el llanto y los gritos de una mujer pidiendo ayuda. Otra vez sale, se asoma, no ve nadie, no ve nada y llega nuevamente con el teléfono en la mano hasta el cubo de las escaleras, pero en esta ocasión sí ve o alcanza a ver a una mujer arrastrándose con heridas o golpes muy marcados en su cuerpo, cómo va como subiendo lentamente las escaleras. Pero arrastrándose, sí. Sí, no sé cómo va. Dice primero que la ve como si fuera como que no pudiera caminar y que estuviera subiendo las escaleras con mucho trabajo. Entonces ella se asusta e inmediatamente, en lugar de hablar por teléfono o de hacer cualquier otra cosa, pues empieza a bajar las escaleras para ayudarle. Pero dice que cuando llega a donde ella estaba, ya no había nadie. Ya, todo había pasado y ya no había nadie. En esta ocasión sí se asusta muchísimo,
ya no le da otra cosa más que agarra y se regresa corriendo a su departamento y todo. En esa ocasión sí ya se asustó mucho. Entonces, pues ya no quería ella salir, porque ahora sí ella había visto a alguien. Hasta antes nada más habían sido sonidos, llantos, quejidos, pero ahora sí ya lo había visto, o ya la había visto. Le dio muchísimo miedo y la vio y después la dejó de ver. Pasó, pero le causaba como mucha extrañeza todo esto que había visto. Hasta que en una ocasión se topó con una señora ya mayor que vivía en un departamento ahí en el edificio. Y esta señora tenía prácticamente toda su vida casi viviendo en ese edificio. Sí, esas viejitas perpetuas, ¿no? Exacto. No, vaya, era su departamento. Ella no rentaba, sino era su departamento y bueno, demás. Y esta señora le cuenta a María Luisa que lamentablemente ahí vivía una chica que también se dedicaba al mundo de la farándula. Hacía varios años atrás, antes de que María Luisa llegara a vivir a ese lugar, y que lamentablemente a esta chica le quitaron la vida en la entrada del edificio. Dice que ella normalmente siempre traía tacones y que a veces los vecinos en esa época se quejaban porque se escuchaban sus tacones caminando por la... Vaya, sí, desde que llegaba por el pasillo y por las escaleras. Okay. Y que después... nunca se supo en realidad quién le quitó la vida a María Luisa, pero que ocurrió justamente en el pasillo de la entrada del edificio. María Luisa todavía la chica a la que lamentablemente le quitan la vida todavía alcanzó a arrastrarse por las escaleras intentando llegar a su departamento. Que el recorrido que ella escuchaba. Exactamente. Ahí, ¿no? El alma penando ahí en sus últimos momentos. Exactamente. Puta. Así es. Híjole. Y pues después de esto, a María Luisa dijo, yo ya no quiero seguir en este edificio. No, claro que no. Y decidió empezar a buscar otro lugar para cambiarse, para vivir. Perfecto. Esa es la muy, muy, muy triste y horrible historia de María Luisa, que María Luisa nos envió. Que si me cambié una donde habían hecho un ritual y unas posesiones, ¿no? Ahí estaba barato y ahí me fui, ahí en la Condesa, ahí sobre Ámsterdam, ahí andaba. Ahí. Le pasaban cosas también. Sí, ¿no? Híjole. Así es. Y bueno, si ya llegaron hasta este momento, les pido por favor que nos regalen un like, que le den al botón de suscribirse, a la campanita de notificación y que si aún no nos están siguiendo, que por favor empiecen a seguir el canal. Recuerden que es completamente gratis. Gratis. Y puedes enviárselo a esa persona que... Es más, tú que me estás... Mira, déjame acomodar. Tú que me estás viendo y que estás intentando quedar bien con esa chica de tu clase, tu crush. Ella que sabes que le encanta lo paranormal y no sabes qué detalle darle, no sabes cómo conquistarla. Este es el momento. Mándale el video y seguramente se te entregará. Yo así de... Y recuerden que si ustedes tienen alguna anécdota paranormal, sobrenatural, cósmica, mutante que les haya pasado a ustedes o a alguno de sus amigos o familiares y quieren que salga en alguno de estos episodios, pueden enviarla a relatoscosmicosmutantes@gmail.com o me la pueden enviar directamente a mí, a mi cuenta de Instagram, que es lau_alcalá, pero aquí únicamente es en modo de audio. Y yo con mucho gusto se la vengo a contar a Dr. Melquiades. Y pues bueno, Dr. Melquiades, esta última anécdota del día de hoy, porque usted dijo que tenían que ser 3, que tenían que ser cortitas y que tenían que ser para llevar. Para llevar, por favor. Así de que dije, no, pues si Dr. Melquiades dijo eso, él es el doctor y hay que hacerle caso. Bueno, esta última anécdota, en el episodio número 100, mencioné que uno de los hobbies de mi papá fue ser buscador de tesoros. Ah, Simón. Sí, me acuerdo. Mencioné que en una ocasión desenterró algo que no tuvo que haber desenterrado y que se los contaba en otra ocasión. Y me estuvieron mandando un par de mensajes. No, tampoco mentiría. Si digo, ay, fueron cientos. No, llegaron varios mensajes. Lo suficientes para inspirarla. Exactamente, lo suficientes como para decirme, sí, vamos a contarlos, ¿ok? Y pues aquí está. A esta historia la titulé
buscadores de tesoros. Para quien no tenga el contexto completo, para empezar, les invito a que vayan a ver el episodio número 100 y ahí van a encontrar el contexto completo de todo esto, pero voy a dar un poquito para que sepamos de lo que estamos hablando. Mi papá en su juventud, uno de sus hobbies era buscar tesoros, él y su mejor amigo. Tengo entendido que lo hicieron durante muchos años. Sí, un buen par de años. Pero no nada más buscaban tesoros, también buscaban agua y encontraban pozos de agua, exactamente. Tenían unos métodos muy particulares porque no crean que andaban con su para ver si encontraban metal o demás, no. Tenían métodos muy particulares que no voy a mencionar aquí porque creo que no me corresponde a mí estar dando ese tipo de información. Demonio. No. Un demonio les daba el pitazo. Aquí hay agua, güey, escárvale. No necesariamente, utilizaban otro tipo de técnicas. Imagínese, el escarba y pendejo es bendita. ¿No? Pues yo de hecho creo que prácticamente, imagínense, encontraban venas de agua o pozos de agua. Imagínense si no iba a ser agua bendita. Pues sí. A veces los contrataban los mismos campesinos para sus cultivos, sí, claro, para poder sacar estos pozos de agua, hacerlos de estos de riego y demás. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces ellos eran pues jóvenes e intrépidos y les gustaba andar buscando tesoros. Ya llevaban muchos o un muy buen rato. Pregunta, dijo jóvenes. Sí. ¿Usted salió a su mamá o a su papá? ¿Por qué? No, pues para saber, capaz que su papá era el bello o su mamá fue la bella, no sé. No, guapa mamá. Mi papá no. Mi papá era feo. Yo lo quise muchísimo, pero él era feo y cuando yo era niña yo le decía a mi mamá, ¿por qué te casaste con él, mamá, si está bien feo? Pero bueno. Ay, mija, es que encuentro unos tesoros. Nunca le he preguntado a mi mamá si cuando lo conoció él ya se dedicaba o ya tenía esto por hobby. No lo sé, le voy a preguntar. Bueno, ya vamos al grano, que dijo que tenían que ser cortitas. La cuestión es que fueron a desenterrar algo que, según en palabras de quienes lo dijeron después, era algo importante y era cuantioso. Pero normalmente cuando este tipo de tesoros suelen ser grandes, suelen dejar guardianes. Sí, se dice. O les ponen guardianes. Y mi papá, tanto como mi papá como su amigo, llegaban a hacer tratos con esos guardianes. Cuentan la historia que una de dos, o domaban al guardián, así tal cual, como se los estoy diciendo, esas eran las palabras que ellos utilizaban, o domaban al guardián o hacían un trueque o un trato con él para poder sacar el tesoro. El tesoro, o lo que ellos iban buscando, vaya. En esa ocasión no domaron al guardián, pero tampoco hicieron el trato con él. Y en realidad no nada más era uno, eran 3. Y entre esos 3 había un animal. Porque también cuando ponen, o se dice que cuando ponían a estos guardianes de tesoros, a veces también solían poner animales para que los custodiaran. Pero aquí nada, eran 3 guardianes los que tenía el tesoro y también era un animal. No logran domar a los 3 guardianes junto con el animal, pero tampoco hacen el trato con ellos. O sea, era algo que definitivamente ellos no tuvieron que hacer, sin embargo lo hicieron. Y lo sacaron. Desde la noche en la que lo sacan, mi mamá dice que cuando llega mi papá, él ya llega con un como humor pesado. Tanto su olor era diferente, como su humor en él era enojón, fastidioso y demás. Entonces mi mamá no le hace como mayor revuelo ni nada por el estilo, exactamente. Nada más dice que cuando llega mi papá le dice, no me toques, me voy a ir a bañar. Va, se baña, todo. Y se van a dormir. Desde la primera noche que esto ocurre, mi mamá menciona que mi papá roncaba muchísimo. Pero en esa ocasión su ronquido empezó a ser diferente. Empezó a ser un ronquido muchísimo más pesado. Y que ella se despierta porque la cama estaba temblando. Pasó, no le presta como mayor atención a todo eso que ocurrió y demás.
Mi papá continúa 1 o 2 días más con este muy mal humor que tenía, porque dice que tenía un muy mal humor. Era renuente y no quería tener como contacto con nadie. Con nadie. Y durante las noches mi mamá menciona que su ronquido era un ronquido muy diferente, muy pesado, feo incluso, y que ella se despertaba porque la cama temblaba. No. Sí. Pasó. Todo esto ya es el acabos cuando un día no era noche, vaya, pero mi papá se queda dormido en la tarde. Mi mamá le habla porque dice que estaba roncando de un modo más feo, o sea, incluso más feo de lo feo que ya venía roncando últimamente. Y cuando está roncando esto, mi mamá lo va a despertar y dice que en ese momento mi papá como que se incorpora y le dice, déjame de estar chingando, pero con una voz espectral. Ok. Mi mamá se asusta muchísimo porque nunca jamás en la vida había escuchado una voz de ese tipo, nunca había pasado como nada de esto. Y entonces ella dice, no, le tengo que hablar a mi suegra, o sea, a mi abuela, o sea, a la mamá de mi papá, que ella tiene muchísimo conocimiento sobre todo este tipo de situaciones. De hecho, muchas de las protecciones que mi papá utilizaba para poder tener este hobby, se las proporcionaba a su mamá. Entonces, va por una vecina y le pide a la vecina que si de favor permite que su hijo vaya por mi abuela para que mi abuela vaya a quitarle lo que mi papá traía. Efectivamente, entonces ya este muchachito le hace el favor a mi mamá. Al poco rato llega mi abuela y ya llega con todos sus cosas que necesitaba su maletín, para poder. Llega también junto con otras de mis tías, porque es cuando a mis hermanos y a mí nos llevan a la casa de mi abuela para que mi abuela pudiera trabajar con mi papá. Ya sí recuerdo perfectamente cuando llegó mi abuela, cómo nos saludó todo y le dijo a mi tía, la mayor, ya, llévense a los niños. Ya agarraron y nos llevaron, así de que no les puedo decir qué fue lo que hizo específicamente mi abuela, solo sé que fue algo complicado, que después de esto mi abuela súper regañó a mi papá y que le dijo que nunca jamás en la vida volviera a hacer eso que hizo. Y que ya tenía también que dejar de estar haciendo eso porque pues ya no era un hombre soltero para que continuara con ese tipo de hobbies. Pasó. Y le dijo que su mejor amigo, no recuerdo el nombre del mejor amigo de mi papá en ese momento, también tenía que ir con ella porque si mi papá lo traía, seguramente el amigo también lo traía. Y pues el amigo no fue a ver a mi abuela. Y a los pocos días después de que le pasa esto a mi papá, o de que mi abuela limpia a mi papá, por decirlo de un modo, entonces, sin explicación alguna, su amigo le da un ataque y queda catatónico. Sin motivo aparente, él quedó como un vegetal, lamentablemente. Un hombre joven, sano y que no tenía como un motivo en realidad por el cual pudiera llegar a tener un ataque de este tipo. Perdón. Y entonces mi abuela siempre dijo que eso le había pasado porque hicieron lo que hicieron y no fue a que le quitaran lo que él traía. Ok, no la haga. Así que esa fue la historia. Y tengo entendido que después de esto mi papá ya nunca jamás volvió a andar buscando tesoros. En primera, por la regañiza que le dieron, la lección que se llevó, y la más fea de todas es porque pues perdió a su compañero. El amigo que se fue. Sí. No. Siguió buscando agua y siguió encontrando pozos de agua, pero tengo entendido que eso no tenía nada que ver como con lo otro, así de que eso sí lo siguió haciendo. Claro. No sí, así de feo, doctor Melquiades. A mí me deja 3 enseñanzas. Dígame. La primera es que no cenes aguacate y hagas coraje. Capaz que fue lo que le pasó al amigo, ¿no? Ay, no. Aguacate con un coraje. O capaz que se había hecho unas chelas, andaba crudo y comió sandía.
Le hizo, le traqueteó, ¿no? Digo, en ese comió chicharrón con aguacate. Ándele, un taco placero y es un tremendo coraje. No, pobre. Esa es una. Y otra, si sufres de neurosis, puede ser que no sea neurosis, sea un demonio que se te pegó por andar buscando tesoros. No, me deja estar chingado, ¿no? Le dice. No, me esté chingando. Pero es que dice mi mamá no, que pues estaba es que voz espectral, acostado. O sea, estaba acostado porque estaba tomando, por decirlo, la siesta de la tarde. Sí. Y entonces empieza a roncar horrible. Mi mamá va y lo intenta despertar y dice que él como que se incorpora, pero no se incorpora por completo. O sea, que queda como así como la mitad. Como haciendo pilates así. Más o menos. Y le dice, déjame de estar chingando. Hijo. Pero con una voz horrible. Horrible. Y es cuando dice, ay no. Dice que en cuanto escuchó en cuanto lo escuchó se salió inmediatamente del cuarto. ¿Y qué hago? Pues obviamente. ¿A quién más le va a pedir ayuda? Imagínense 3 opciones, ¿no? ¿Qué hago? Está la piedra del molcajete, ¿no? La agarro y se la aviento. No, es una. Eso no está bien, ¿eh? 2, el teléfono, le hablo a mi suegra para que venga a hacer la limpia, ¿no? Ajá. Y 3, los boletos de camión para irme de aquí. Puta, ¿cuál agarro? El molcajete, ¿no? Y entonces yo agarro y ¡pum! Entonces, así se lo iba a aventar y llegó usted. Mami, ¿qué haces? No, le iba a hablar a tu abuela. Usted fue el detonante para que no ocurriera una tragedia ahí. Pues es que era temprano todavía, pero bueno. No, bueno, en ese tiempo, en ese lugar, todavía no había tantas líneas de teléfono. Ajá. No, pues era ve por ella, ¿no? Sí, ve por ella y tráela. Aunque ya en algunos lugares, por ejemplo, en la casa de mi abuela sí había teléfono, pero en el lugar en donde nosotros estábamos aún no había líneas de teléfono. Sí, pues era mandar al pelado y que lleguen 3 días a trote de monte, ¿no? No, tampoco, o sea, tampoco era tan así, y el muchacho a quien le pidieron el favor, pues agarró luego su bicicleta se fue. Y rápido fue por él. ¿Qué le dice señora? Su hijo volvió a invocar al diablo, señora. Vaya a calmarlo. Su hijo volvió a invocar al diablo. Ya, todos los vecinos ya estamos hartos. Grita re feo, señora. Grita re feo. Ay, no. Pobres de las mamás a veces lo que les toca, ¿no? Tener que estar lidiando con la impertinencia de sus hijos. Que en este caso mi abuela tenía que estar lidiando con la impertinencia de mi papá. Pero así tal vez existe la posibilidad que su mamá haya lidiado con usted. Y ahí está la chingada ouija que andaba jugando Pero de eso mi mamá ni se enteró. Bueno, pero lo hizo. Ahora, para una siguiente generación, a usted le va a tocar. No, a mí no, porque yo no tengo hijos. No, pero... Ja, yo gané. Bueno, sí ganó. En esta ocasión ganó, pero no se salva que llegue alguien y que le diga, llegue y le dice, productora, cuídeme a mi bendición. No. Voy por cigarros. No. Entonces ya se queda, y a partir de ahí va a tener que lidiar con esa rebeldía de todo adolescente. No. Yo no cuido bendiciones ajenas. Finalmente son bendiciones de esas personas, sí, ¿verdad? Claro. Así de que no. Conmigo no aplica. Es pedo, no el mío. Así es. No, estuvo brusco, productora. Sí, ¿cuál fue su favorita, doctor Melquiades? Mi favorita. ¿La 1, la 2 o la 3? Ahora estamos al revés, ¿verdad? Sí. Híjole, me gustó muchísimo, mucho. Me gustó la de ¿cómo se llama? Troshka. Esta última me gustó, porque ya tenía contexto. Lo Sí. platicamos en el episodio 100. Pero la de el departamento, así con esos ecos fantasmales de la chica, no, dije, no manches, productora, no la haga. Tacones en el pasillo. Sí, está muy feo. Por eso entiendo por qué María Luisa quiso ser María Luisa. Sí, mantenerlo anónimo. Sí. Está perfecto. Chiquibandas, si les gustó esta dinámica, a mí me encantó, porque miren, yo no tengo responsabilidad de leer nada. Si les gustó esta dinámica, mándenle sus anécdotas en audio a la productora, a su Instagram, lau_alcalá, para que ella venga y nos platique en este segundo episodio a la semana, jueves 6 de la mañana, ya está disponible para que lo escuchen, y los miembros de la comunidad pueden verlo desde antes.
Así que únanse, sean miembros de la comunidad para que puedan verlo. Y lo dijo en el episodio pasado, lo de las membresías. Sí, en el episodio repítalo anterior. ahorita, productora, para que se animen. Que cuando lleguemos a los 100, ¿qué dijimos? 100 miembros. A los 100 miembros les vamos a mandar su membresía, donde pertenecen al consultorio de Relatos Cósmicos Mutantes. Para que la anden presumiendo, se tomen una selfie, nos etiqueten y nosotros las podamos compartir en nuestras respectivas redes sociales. Sí, claro. Sí. Les van a gustar, van a ser unas membresías bien cósmicas mutantes. No, pues usted las hará. No, está el Chuy, que si quieres... Yo las voy a diseñar. Usted las diseña. Yo las diseño. Perfecto. Okay. Imagínense nada más, digo ya para despedirnos, imagínense nada más, llegas al aeropuerto, sacas tu membresía de Relatos Cósmicos Mutantes, se le enseñas a la persona del aeropuerto, la va a ver y va a decir, Iva también va a sacar la suya. ¡Oh! Pase, por favor. Oiga, saludo masón. No. Olvídate del saludo. Nuestras membresías, masón. ¿No? Membresías de Relatos Cósmicos Mutantes. Las puertas al cielo abiertas para ustedes. Directo. No es cierto. Pero, o sea, ¿sí es cierto lo de las membresías? No es cierto lo de las puertas abiertas. Yo ya me lo había creído. Yo dije, pues yo también me hago miembro. He cometido muchos pecados, productora. Yo también quiero librarme. Pues vaya por una indulgencia plenaria, córrele. Pero haga todo el trabajo que eso requiere. No sé qué requiere. No, pues ya está. Chuy, tú trabajas mucho. Ayúdame, güey. Ayúdame. No, pobre Chuy. Pero bueno. Ya te tuvo compasión, güey. Ya dijo pobre Chuy, Ya te tuvo compasión, güey. Sí. Ay. Pues ya vámonos, doctor Melquiades. ¿Sí? Porque usted hay que ir a comer. ¿Sí? Yo le agradezco infinitamente a las personas que enviaron y que siguen enviando todas sus anécdotas, tanto para el día lunes como para los días jueves. Se los agradezco profundamente. Y pues nada, les deseo que sigan teniendo una excelente semana.